Acción. Ya está. Yo tengo la llave aquí. Me hace mucha ilusión la tertulia de hoy porque como soy una gran fan del inspector Castilla, eso sobre todo el mundo que me sigue en las redes, tenía muchas ganas de que vinieseis. Y yo tengo una pregunta. Cuando escribisteis a esta regia, ¿sabíais que iba a haber más o os lanzasteis a decir, bueno, vamos a sacar aquí un caso y luego ya veremos? Sí, yo creo que esa fue nuestra intención, es decir, a ver qué pasaba. Un simple experimento que para colmo además ha tenido 3 redacciones distintas, es decir, 3 versiones distintas, porque empezamos con una primera redacción que publicamos en Amazon, así de en plan, vamos, en plan muy doméstico, ¿no? Absolutamente doméstico. Ya después, incluso cuando vimos que, bueno, que podía tener ciertas posibilidades, nos tiramos a hacer una edición en papel, pero una edición que tampoco era especialmente, que no nos satisfacía tampoco mucho, pero bueno, ahí estaba, dijimos, bueno, vamos a darle un poquito, un lavadito de cara, un poco, ¿no? Y ya la publicamos en papel. Pero fue sorprendente porque exactamente... Yo la tengo también. Y fue sorprendente porque sin hacer presentación siquiera del libro se vendió bien, se vendió incluso la tirada que se hizo, se vendió bien. Y lo dejamos ahí y ya después pues nos animamos a continuar. Y dijimos, bueno, pues mira, hay aquí ciertos filos porque podemos seguir trabajando con el mismo personaje, podemos ampliar cosas. En eso se encarga Ramón, fundamentalmente de buscar temas que sean atractivos para formar una novela. Y el resultado final de Asta Regia, que forma parte ya de la colección, es una versión muy distinta de la versión primitiva. Claro, voy a hacer editado y todo, ¿no? Y en la selección de personajes, porque es fantástico cuando eres jerezana y te encuentras bueno, personajes y elementos, ¿no? Como el famoso busto de museo y demás, ¿no? La selección, o sea, todo eso, es que me llama mucha atención el cómo se premedita, quiero decir. O sea, queréis hacer algo policial por el caso de lo de la guerra, el cadáver que aparece y tal, ¿no? Pero luego voy a hacer una selección de personajes relevante en la historia de Jerez. Bueno, realmente nosotros cuando ya nos planteamos definitivamente hacer una serie, nos marcamos unos objetivos. Entonces nuestra decisión fue, bueno, no va a ser una serie exclusivamente policíaca, es decir, que para sacar una saga policíaca que hay tantas y tal, no estábamos incentivados para hacer eso, ¿no? Pero llegamos al acuerdo de rescatar una serie de acontecimientos históricos que tuvieron repercusión nacional, pero pasaban en esta zona. Y son acontecimientos históricos poco conocidos, muy desconocidos, y entonces la trama policíaca va en paralelo a la trama histórica. Claro, la trama histórica es la que ya determina qué personajes históricos van a salir ahí. En el caso de Asta Regia, pues evidentemente tenía que ser incluso casi como protagonista Manuel Esteve Guerrero. En las otras, por ejemplo, en Operación Extraperlo, bueno, ahí aparece una serie de autoridades que vienen de Madrid y prácticamente convierten a Jerez en capital de España en aquella época, durante unos días, en una época además que el régimen franquista lo estaban moviendo y parecía que don Juan iba a acceder a la jefatura del Estado, ¿no? Sí. Entonces, la aparición de la figura de P. Martín, ¿no? Que fue el director del INPE, que es un jerezano, un jerezano cuya pista se le ha perdido prácticamente en la historia contemporánea de la ciudad. Bueno, pues ahí viene descrito en una serie de novelas, pero que van determinados esos personajes por la propia trama histórica. Que luego la trama policíaca también tiene mucho que ver con la trama histórica, ¿no? En Operación Extraperlo hay un accidente, entre comillas, al principio, y cuando se dan cuenta resulta que el conductor le han pegado un tiro, ¿no? Pero es que ese accidente realmente existió. Si te vas a las páginas del periódico Ayer, pues verás que
que en un determinado día de ese año, del año 47, no me acuerdo ahora el mes que era, pero del año 47, pues que ayer recoge un accidente en tal calle y donde aparece un muerto. Evidentemente no aparece lo de tal, ¿no? Pero es que si hubiera sido un muerto con un disparo, seguramente la prensa de la época no lo hubiera aceptado. Claro, claro, con la censura. Menos si hubiera tenido algo que ver con el extraperlo o con cuestiones políticas, ¿no? Entonces por eso digo que los personajes vienen determinados por la trama, especialmente la trama histórica. Y tengo que decir que cada vez que paso por la bifurcación Cero en Santa María, me acuerdo de esa, porque me impactó ese inicio, además un inicio muy fuerte de una novela, ¿no? Y fue muy llamativo. Ese inicio, como tú dices, muy fuerte, quizás tenga un paralelismo con el inicio de Asta Regia también, que el inicio de la novela es cómo se cargan también a una persona, precisamente en mesa, ¿no? Esos dos inicios quizás son los dos más impactantes y los que siguen un poco lo más tradicional de la novela no policíaca, la novela negra, ¿no? Las otras dos son más tranquilas, novelas. Yo no soy nada lectora de novela negra, ya te digo que yo lo cogí por el tema jerezano, que sí me interesa y ya me enganchó de una manera impresionante. Porque aunque digamos que es policial pero de otra época, con lo cual también tienen investigación histórica a su vez, o sea que es... Sí. Hay una serie de novelas, yo lo he comentado muchas veces con Pepe y también en algún escrito que he publicado en prensa, si hay que buscarle un modelo a esta saga, bueno, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de Heinrich Mann. No me refiero a autores ni que nosotros estemos al nivel de esos autores, me refiero a las características de la saga y de la serie, ¿no? Esta serie no tiene nada que ver con la de Heinrich Mann, o con la de Camilleri o tal, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver en cuanto a los objetivos a la que tiene un escritor relativamente hace poco desaparecido, lamentablemente, que es el escocés Philip Kerr. Philip Kerr tiene una serie donde el protagonista es primero un policía alemán y luego detective, y va haciendo un recorrido con la trama policíaca, pero con el fondo de acontecimientos históricos de la historia europea, ¿no? Empieza con la época anterior al ascenso de los nazis al poder en Alemania, luego seguiría con la época de la Segunda Guerra Mundial, e incluso ya sus últimas novelas son de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esa saga, en esa serie, se ve claramente esa trama histórica que va determinando la trama policíaca, ¿no? Y ahí quizás sí haya un paralelismo con esta saga, donde hay una especie de más, ¿cómo diría?, una ambición mayor que el de hacer una buena serie policíaca. La ambición es recuperar algo de la historia europea o de la historia de nuestro país o de la historia local. Claro. De todas maneras, cuando nos ponemos, estás en el proceso, ¿no?, de la redacción, esas tramas paralelas entre lo que es la parte interna de la novela, que es pura ficción, y después la parte histórica, cómo van confluyendo, es lo interesante. A mí es lo que más me gusta, ¿no? Porque, ¿no?, cómo intentas modificar los acontecimientos históricos para que se combinen perfectamente, ¿no?, para que se ensamblen perfectamente con la trama ficticia. Entonces, por ejemplo, eso por ejemplo, ¿no?, eso de ver cómo llegan los restos mortales de Miguel I de Rivera, ¿no?, por la estación, y cómo pone a los dos policías allí, ¿no?, en la propia estación, ¿no?, esa confluencia, a mí me gusta, ¿no? Sí, claro, además lo has creado tú, entonces, como tus niños son graciosos. Claro. Y he tenido la oportunidad, aparte de toda la documentación, quiero decir, de archivos y demás, hemeroteca y tal, supongo que de hablar con gente que realmente estuvo presente o vivió esa época, o ha podido contar de primera mano tal vez, ¿no? No, nosotros hemos trabajado sobre todo el tema de documentación que puede ser documentación de los archivos, y sobre todo hemerográfico, la prensa de la época, y luego una publicación que también es fundamental para tener una visión de lo que es el Jerez de la época, que es las guías, ¿no? La guía de Jerez, la guía de Cádiz, porque Cádiz también aparece en alguna de las novelas. Bueno, esa es la documentación que nosotros con la que hemos jugado. Realmente la pregunta que tú haces,
ya me lleva a contestar a una intervención que nos han pedido también que hagamos en el Ateneo, que será en mayo, me parece que es en mayo, y que desvelemos un poco la documentación que está detrás de las novelas, ¿no? Porque, claro, hay gente que le gusta la novela policíaca, la lee, le gusta la novela, nos lo transmiten, pero luego algunas nos dicen, bueno, pero esto es inventado, esto tal, ¿no? Es que detrás hay hombre, ahí hay una parte de ficción, ¿no? Sí, claro. Pero hay un trabajo de documentación y donde nosotros procuramos no distorsionar lo que es la narración histórica. Es más, cuando creemos que eso está en peligro, echamos mano a lo que comenté antes, ¿no? Bueno, la prensa de la época, estamos en una época de censura y tal, bueno, esto, la tirada de la ayer de aquella época, pues la retiraron rápidamente para que nadie se enterara de lo que pasó por aquí, ¿no? Sí. Pero los hechos históricos están ahí, ¿no? En segundo plano y nosotros no lo modificamos en absoluto, ¿no? Sí, además, el utilizar... A mí me gusta mucho leer periódicos de la época porque lo he hecho en otras investigaciones y eso, y te dan muchísima información de la vida cotidiana, muchísima información. Sí, Ahí los periódicos de finales del 19 incluso hasta te señalaban personalidades muy relevantes de la ciudad hasta cuando iban a Sevilla. Sí. Fulanito de tal fue a Sevilla ayer por cuestiones profesionales. Es decir, te dan una visión muy detallada de la vida cotidiana de... Como el paparazzi de la época. ¿Qué? El paparazzi de la época, hombre. Hubo una época que tuvimos un alcalde, Miguel Primo, que iba a Madrid mucho y donde se leía en la prensa, o sea, no escuchaba ni en Canal Sur, ni los telediarios, sino el alcalde va a Madrid. Entonces eso de buscar en la hemeroteca y en los periódicos y pasarlo a la novela, le da ese carácter así cotidiano, ¿no? Le da ese tono histórico a la novela que también gusta mucho, ¿no? Gusta a los lectores. La novela La ciudad que nos sueña, el documento básico sobre el que nosotros hemos trabajado, es un documento que existe en el Archivo Histórico Municipal, que es el 486, donde se da cuenta de las requisas de libros en las librerías privadas y en las bibliotecas privadas, y ahí en la firma aparecen personajes relevantes de la vida de la época. Soto Molina, aparece Pérez Cloté, aparece Manuel Esteves. Sí. Bueno, eso está en una documentación que en esa época esa documentación estaba bajo 18 llaves y ahora afortunadamente de unos años para acá son documentación que está a disposición de todo el mundo de la investigación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un documento que es el corazón, digamos, por ejemplo, de esa novela, con el libro de Moratín, que es La Morigata, que ese libro tampoco es inventado, ese libro aparece claro. en la biblioteca de Jerez, en una de estas revisiones, y aparece por casualidad, y nosotros dejamos caer ahí en esa novela que, bueno, una hipótesis que todavía no está demostrada, porque la biblioteca del Marqués de Villapané, que nosotros decimos que ese libro pudiera ser que fuera de la biblioteca del Marqués de Villapané, bueno, pues que desapareció en un naufragio, esa es la versión oficial. Sí. ¿No? Pero hay pruebas y hay algunos datos que llevan a pensar, por la aparición de determinado material bibliográfico, de que esa biblioteca, por lo menos en su totalidad, no desapareció en un naufragio, sino que parte de esa biblioteca se quedó en otras bibliotecas privadas, como pueden ser la del bibliotecario del Marqués de Villapané, que era la biblioteca de Peralta, me parece que era el bibliotecario, en fin, que hay una serie de datos que nos llevaban a marcar en esa novela una hipótesis. Como es una novela, pues nos permitía cierto juego que no permite en un trabajo de investigación, claro. Claro. No, yo os lo he preguntado porque precisamente creo que era extraperlo. Yo estaba en casa de mis amigos del Conde de los Andes leyéndomelo y aparece aparece su abuelo, que efectivamente como firmó el manifiesto de los procuradores, claro. y me hizo mucha ilusión porque aparece gente, ya él no lo conocí porque murió antes que yo naciera, pero es el abuelo de mis amigos, entonces esas cosas hacen
Y luego también un señor que precisamente quería la ciudad que no sueña porque conocía gente de las fotos. Lo tiene puesto en el escaparate y decía, es que yo conozco a no sé quién de esa, que salió esa foto. Y por eso ha preguntado que es que hay gente viva desde hoy que es que ha vivido eso, ¿no? Y es curioso. Los libros estos también, estas novelas llevan a una serie de lectores, pueden llevar a una serie de lectores a interesarse mucho más por determinadas parcelas de la historia de la ciudad y, por ejemplo, el descubrimiento de ciertos fondos, que pueden ser fondos gráficos, y entre esos fondos gráficos están dos magníficos, que son uno de la visita de Franco a la ciudad de Jerez en el año 43, y luego el traslado de los restos de Primo de Rivera a la ciudad, desde Madrid a Jerez, también es una colección de fotografías verdaderamente excepcional, que se encuentra en la Biblioteca Municipal. Esas colecciones, esas dos colecciones, entre otras muchas, son documentación hasta ahora poco trabajada por el mundo de la investigación, ¿no? Y bueno, las novelas muchas veces, las novelas a caballo entre la novela policíaca, la novela negra y la novela histórica, como son estas, pues sirven para eso, para incentivar el interés de la gente para conocer su propia historia, ¿no? Sí, claro. La disputa siempre de la novela histórica es que hay mucha gente, o las películas, ¿no? Que la gente se la cree y dice, no, tienes que acercarte a ese periodo, si te interesa, ahora métete realmente a algo académico, ¿no? Que es muy cómodo de salir de dudas. Pero es verdad que yo creo que la historia contemporánea nuestra está muy poco estudiada, la gente se va... Bueno, sobre todo la época que va desde la Guerra Civil hasta principios de los años 50, que es cuando se firman los convenios de amistad entre España y los Estados Unidos, y que ahí se da por cerrado para algunos investigadores lo que sería la etapa más dura de la posguerra, lo que se llama el primer franquismo, ¿no? Que llegaría hasta el año 53 o el año 54. Entonces, bueno, esa época es muy poco conocida. Es paradójico que si uno escarba, a nivel literario, hay muchos más trabajos, novelas, sobre todo literatura, que tienen su acción situada en la posguerra española, y que además no fueron tocadas por la censura, o fueron muy levemente tocadas por la censura, porque son novelas que se publicaron en la época franquista, y sin embargo los trabajos de investigación histórica, de historia contemporánea, pues evidentemente no se podían hacer. Pues bien, esa recuperación de la historia de la posguerra española, de la etapa del primer franquismo, es de 2 décadas para acá, como mucho, vamos. Y a nivel local hay muy poca investigación, hay muy pocos investigadores que estén trabajando esto, y los que lo hacen no desde un punto de vista general, sino determinadas parcelas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días yo asistí a la inauguración en la Biblioteca Municipal de una exposición que recupera una serie de libros que fueron requisados en la época de la Guerra Civil, en bibliotecas privadas, en este caso las bibliotecas del patrimonio de misiones, de la biblioteca del Patronato de Misiones Pedagógicas. Y esos libros, José García Cabrera los descubre que estaban en el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal. Entonces, ¿cómo pasa eso? Si uno lee La ciudad que no sueña, pues verá que en la biblioteca había un depósito, que en ese depósito venían los libros fruto, digamos, de las requisas, todo adornado con lo que permite la ficción, pero que detrás hay un peso histórico, sí, claro. Real y documental. Yo quería también decir, romper una lanza en esta pequeña tertulia sobre la novela policíaca y la novela negra en la provincia de Cádiz, porque claro, hablamos en general, yo incluso me dieron una conferencia sobre novela policíaca a nivel general y tal, y parece que nadie le interesa por la novela policíaca a nivel provincial, que existe la novela policíaca a nivel provincial. Está Benito Olmo, que ahora mismo... Bueno, Benito Olmo, por ejemplo, es el que ha tenido la suerte, bueno, porque hay mucha novela buena y él ha tenido una suerte, pero que la podían haber tenido otros. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que quizás sea el referente de novela negra. Cuando yo digo novela negra, quiero decir novela policíaca o novela negra, da lo mismo. Se separan, digamos, por unas características determinadas. Novela de suspense. Bueno,
para entenderlo, la novela policíaca es la clásica novela, la de Agatha Christie, la de Conan Doyle, la novela negra, la de Dashiell Hammett, la de Philip Marlowe, todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, a nivel provincial hay un autor que es Rasero Balón. Rasero Balón tiene una trilogía que la última novela se llama La suerte de Cádiz, pero empezó con Áticos y Vientos y luego Flor Parodi. Esos son los 3 libros y yo diría que es el mejor autor de novela negra que existe ahora mismo en la provincia de Cádiz. Sin embargo, no es un autor que está vendiendo libros en toda España, ¿no? Pero que no es un autor que le suene a muchísima gente que lee novela policíaca, ¿no? Sin embargo, Benito Olmo, con su Maniobra de la Tortuga, y yo creo que de lo que ha escrito es lo mejor, y además es una opinión personal, la película no está a la altura, a pesar de que sea un jerezano, pero suele pasar detrás de la película, a pesar de que sea un jerezano, yo creo que merece la pena leer La Maniobra de la Tortuga, y si uno luego ve la película, vale, pero ya ha leído la novela. Sí, sí. Si lo hace al revés, lo mismo se lleva una desilusión y al final no termina leyendo la novela, ¿no? Y bueno, está Benito Olmo, evidentemente, pero hay muchos más autores. Sí, Daniel Fopiani, David Montiel, Blanca Cabaña también. Efectivamente, hay una serie de autores y son buenos autores. Es decir, no, pero es que los 2 últimos están con Planeta, quiero decir, a ese nivel. Quiero decir sí, bueno, que los han fichado. Pero el hecho de que tenga un sello determinado tampoco significa que estén vendiendo miles de libros. Es decir, No, eso sí es cierto. Muchas veces nos confunde de que un sello ya significa de que nos podemos llevar muchas sorpresas, porque yo conozco más de un autor que se ha quedado el sello estampado en su primera novela en una editorial de renombre y ahí se ha quedado. Bueno, tampoco podemos olvidarnos de Pedro Cosano, que quizás fue uno de los pioneros aquí con Alemán, ¿no? Con el personaje de sus novelas, ¿no? Del abogado de pobre. Sí, la moneda de los 24. Aunque él empezó con la novela histórica, tiene Hispania, que es una novela que no tuvo un recorrido muy importante a nivel, digamos, de lectores, pero luego explotó con el tema de esa serie policíaca o histórica, como queramos llamarla, ¿no? Entonces la novela policíaca a nivel provincial también está presente y entre mis recomendaciones, como tú has dicho, tú has nombrado algunos, y yo, para los que no lo conozcan, en la trilogía de Benito Brán cuyo autor es Rasero Balón, pues yo creo que disfrutarán, digamos, con esas novelas. Bueno, y a nivel jerezano, bueno, nosotros no tenemos algún mérito que haber sido los pioneros de esta mezcla entre novela policíaca y novela histórica, que gustará más o gustará menos, pero nadie nos va a quitar que cuando alguien diga los primeros fueron aquellos los que empezaron con aquellas novelas, ¿no? Y por supuesto Juan Pedro Cosano. Sí, sí. Bueno. Y luego en la última ya, que ya se sale un poco ya para el resto de la provincia, no solamente se queda en Jerez, aunque Castilla aparece en la página 25, lo digo porque, hombre, apareció, lo estaba leyendo con avidez, me gustó mucho, bueno, aquí como todo el mundo se lo ha leído, como cuando terminé la tercera, que el tema de la explosión de Cádiz me encanta, históricamente hablando quiero decir, ¿no? Y claro, como te mete la trama, yo iba en ese furgón con ellos, el silencio, la duda, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? O sea, tal. Y dije yo, ahí tiene que haber una cuarta. O sea, seguro. Cuando terminó esta operación extraperlo, entonces digo yo, y ya eso se fue hacia Cádiz, quiero decir, ¿no? Entonces ya la cuarta sí que ya está rota, tal, ¿no? Es cierto de que hay 2 cosas en ese final de Operación Extraperlo. Es alucinante. 2 cosas que después pensándolo, tú dices... Porque la explosión de Cádiz podía haber dado más de sí. Yo quería que hubiese algo. Yo lo deseaba en la cuarta fuera. Dice, la explosión de Cádiz, lo que pasa es que coincidía perfectamente en el tiempo, teníamos que darle una solución a Acuña para cerrar al personaje, y entonces, pues claro, la explosión de Cádiz venía perfecta, ¿no? Perdía cronológicamente en todos los aspectos, ¿no? Y después nos quedamos con ese gusto, pero claro, no íbamos a prolongar más la novela porque no merecía más la pena. Pero es posible que la sensación que tuviese el lector como tú era eso, ¿no?
y no va a haber una cuarta de esta, Claro. ¿no? Siguiendo este acontecimiento, que fue un acontecimiento realmente terrible, ¿no? Para toda la provincia. Y después hay otra cosa que siempre hemos discutido mucho, Ramón y yo, y es que dejamos una cosa apuntada que muchos lectores no han visto porque, claro, yo lo quería hacer más explícito y él no quería, y Ramón no quería hacerlo tan explícito, ¿no? Y es, yo quería que el personaje que después va a coger mucha relevancia, va a tomar mucha relevancia en la última, en Juego de Marioneta, que es el espía inglés, Grace, que hubiese que fuera uno de los participantes que fuera en la explosión de Cádiz. Claro, eso traicionaba totalmente el acontecimiento histórico, claro. fue una explosión totalmente fortuita, ¿no? e imprevista, ¿no? Y entonces, claro, como este señor es muy escrupuloso en los acontecimientos históricos, pues no quiso hay que poner orden ahí. que hiciéramos tan explícito y no vamos a una teoría de la conspiración, ¿no? inglesa contra el régimen franquista y provocar la explosión de Cádiz. Pero hubiese sido una pasada de temas si hubiese sido así. Su interés. Totalmente. Pero bueno, que hay novelas que han entrado en el tema de la conspiración, en el tema de la explosión de Cádiz, y yo creo que han sido novelas muy menores y que no... Cuando la novela policíaca va unida a una trama histórica, la trama histórica tiene que ser lo suficientemente creíble, claro, porque si no se te viene todo abajo, entonces es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el hecho de trabajar la documentación pues es fundamental en esta serie, ¿no? Y de hecho es la última donde aparecen los Trujillos de la República Dominicana y tal. Alguna persona me ha preguntado claramente, y esto no tiene sentido. Bueno, puedo nombrar algunos, hay más de uno de ellos conocido quizá por todos los que estemos aquí, que es Agustín García Lázaro, y los Trujillos y tal. Pues que hay un manuscrito de Manuel Esteve Guerrero que fue cronista de la ciudad y donde relata durante los años 50 lo que pasaba en la ciudad el día a día, ¿no? Y aparece la visita de los Trujillos a Chiclana, a Cádiz, a Jerez, que la recogemos ahí hacia el final, pero que detrás de esa visita hay más de lo que aparentemente parece, porque en esa época el dictador Trujillo estaba montando un conglomerado turístico en la República Dominicana cara al turismo norteamericano, e incluso hubo trabajadores españoles, porque España en aquella época estaba económicamente hecha polvo, que fueron trasladados a la República Dominicana para construir, digamos, esos complejos urbanísticos, ¿no? Por tanto, la trama que planea ahí con las expropiaciones de los terrenos de la futura base aeronaval de Rota, bueno, pues no es tan descabellada. Es decir, que incluso hay unas declaraciones de la mujer de Leonidas Trujillo, que era española, los padres eran uno de Chipiona y otro era de Chiclana, que me parece que salió en el Semana, es que no me baila el Semana con el Lectura, no soy muy da, pero la revista que era, me parece que era el Semana, el Lectura que dirigió en su día Manuel Halcón, en la época de los años 40. Y en unas declaraciones que hace a esta revista, pues ella dice, bueno, querría tener unos terrenos por aquí y tal. Bueno, pues ese es también un hilo para enlazar con estas novelas. Lo que se plantea ahí, desde luego, no es tan descabellado, y lo que pretendemos con Juego de Marioneta es, la acción está prácticamente un año antes de lo que son las expropiaciones de la base, pero es señalarle al lector que a finales del año 54 se van a producir las expropiaciones reales que crearon un verdadero problema que fue tapado totalmente por el régimen franquista y donde hubo incluso muchos suicidios estadísticamente confirmados por la documentación, que ahora mismo es accesible, de mayetos que eran propietarios de aquellas tierras y que pasaron, digamos, por expropiación para la construcción de una base, ¿no? Que además una base que permaneció el proyecto de construcción en secreto prácticamente desde que se firma el primer convenio de cooperación con los Estados Unidos, y solamente en septiembre-octubre del 54 se da a conocer
de que se va a construir una base, con lo cual es legítimo por parte de autores como nosotros, de novelas, de pensar de que en ese año, entre que se firma el convenio y se da a conocer los flecos del convenio, es decir, las cláusulas secretas como las de la construcción de una base, hubo filtraciones y hubo información privilegiada que tuvieron determinadas personas, ¿no? Y precisamente sobre esa información privilegiada es sobre lo que gira esa novela, ¿no? Claro. Y eso ya, aparte de las novelas, como escritores vosotros, siempre se hace la pregunta del escritor brújula o mapa, ¿no? O sea, el brújula es el que se deja llevar, ¿no? Y el mapa es que lo tiene todo ya antes de empezar, ¿no? ¿Cómo sois vosotros en ese aspecto? Plan B, plan B. Nos echamos a escribir. No, hombre, nosotros partimos siempre del tema que Ramón investiga, ve y lo ponemos en común y le vemos posibilidades, ¿no? Cuando le vemos posibilidades empezamos ya a vislumbrar un poco, partiendo del hecho histórico, cómo podemos relacionar la parte histórica con una parte de ficción y qué papel puede tener nuestro personaje, ¿no? O nuestros dos personajes, en este caso ya son dos que se pueden convertir en tres con Lina, ¿no? Con la mujer que aparece en las novelas. Entonces a partir de ahí hacemos unos primeros bocetos de cómo debería ir la trama, pero a veces nos cuesta en un momento determinado, el momento en que nos cuesta enlazar, ¿no? Enlazar bien, ¿no? Y que sea creíble, claro, es fundamental, ¿no? Hacer una novela que sea totalmente absurda no tiene sentido, entonces tenemos que ensamblar bien esos aspectos. Y a veces nos cuesta mucho, es decir, porque tú no, como digo, no puedes forzar mucho la historia, no la puedes forzar hasta el punto de que no sea creíble. Y esos son los aspectos más dificultosos. Pero ya después, cuando le coges el punto a la trama, normalmente no nos cuesta especialmente. Ya es cuestión de que a lo mejor una escena no la vemos bien, la escribimos pero no la vemos adecuada. A lo mejor el perfil de los personajes nos parece un poco exagerado, entonces tenemos que dosificar un poco más al personaje en cuanto a su intervención, tal, pero eso ya son detalles del proceso de creación. Pero el relacionar la historia con la ficción y de tal manera que confluya, eso es lo que nos da interés en la novela. Bueno, y en el proceso y también me ayuda porque él no lo ha dicho, de que nuestras reuniones, cuando nos reunimos los dos, son siempre en un determinado bar, por lo cual con alguna copita de vino como tiene que ser. La idea fluye más. Ahí la idea va subiendo, ¿no? También quería decir que nosotros estamos ahora en el punto de acertar en el momento que tenemos que dejar la serie. Estamos ahí. Yo me esperaba un Sherlock Holmes, quiero decir, 64 historias. Hay autores que no, vamos, siempre que hablo de esto me recuerda Donna León, que es la escritora norteamericana afincada en Venecia y que tiene esa serie, que por cierto, yo diría que hasta la mitad de la serie es magnífica y después ya va languideciendo por esa razón, porque no sabe dejar al personaje, con lo cual tiene encima 40 novelas y ya los lectores que eran asiduos a esas novelas se aburren, claro. Se aburren porque las tramas, es que es imposible que un personaje tenga ya 40. Hay otros autores, por ejemplo, el que yo nombré antes, Henning Mankell, que antes de morir él ya abandonó la saga del inspector Wallander, que además fue llevada a la televisión, a una serie buena de televisión, ¿no? Entonces hay que saber abandonar a los personajes. Nosotros llevamos 4 novelas, que es un trabajo bastante grande, ¿no? No es que estemos ahora mismo pensando que ya es el momento de abandonarla, pero sí que estamos en esa tesitura, es decir, hay que pensar en poner fin y cómo vamos a poner fin, que sea de una manera digna a esta historia. Y además porque ya va teniendo una edad.
El personaje va teniendo una edad, se puede jubilar en un momento determinado, un cuerpo de policía que es siempre muy exigente, pues tiene una edad de jubilación, ¿no? Muy más precoz que el resto, y entonces, claro, como mucho lo podemos resucitar ya como jubilado, pero aficionado todavía a acontecimientos policiales, ¿no? Y que pidan la colaboración, ¿no? Sí, sí. Y otro policía romero que pida en este caso la colaboración, tal. Pero vamos, como dice Ramón, hay que darle un final digno al personaje. Nosotros el periodo cronológico que queríamos Sí, tratar era de los años 40 y como mucho llega al 53-54, que es precisamente la época de juego de marionetas, ¿no? Porque ahí termina ya la etapa fuerte del posfranquismo, del primer periodo de la posguerra, el periodo duro, ¿no? Pero evidentemente se puede jugar también volviendo, como tú sabes, y de hecho, A las Flores de Cádiz, por ejemplo, un poneo. volviendo se puede jugar y de hecho podemos decir que ya estamos jugando. Ay, una primicia. Bueno, pues que los tiros irían por ahí. Por cierto, hay una pregunta que todavía no habéis hecho y que me sorprende que no hayan hecho. Digo, ¿cuál? A ver. Porque es que como es la escritura a cuatro A manos. cuatro manos. Ah, también la tenía pendiente de... A ver, os iba a decir, la tarea de cada uno, ¿cuál es exactamente? Yo también le iba a preguntar. Claro, ¿Cómo repartí el trabajo. cuando Claro. estáis en el Bueno, taller? ya lo ha comentado más o menos, Más ¿no? o Yo menos. me encargo de la parte fundamentalmente histórica, Documental. la parte más bien de tipo literario, de Sí. marcar las escenas. La verdad es que eso en un bar con una copa de vino delante, pues claro, las ideas fluyen y los repartos pues se hacen más fácil. Partiendo ya de la historia, partiendo ya de lo que queremos hacer y cómo queremos que se desarrolle, entonces yo no sé si el método es muy rudimentario, ¿no? Porque como no somos escritores profesionales, pues no sé si el método es muy rudimentario, o a lo mejor ahora lo decimos y un escritor profesional se lleva las manos a la cabeza. Esta gente trabaja, pero vamos, no como si estuviesen trabajando con lápiz y papel, ¿no? Y goma, ¿no? Pero la verdad es que en un momento que eso, entonces, cómo queremos llevar la historia y qué función tiene que realizar, tienen que llevar los personajes. Y entonces nos vamos repartiendo escenas. Las escenas en las que cada uno se sienta más cómodo, ¿no? Más cómodo. Pues mira, yo hago esta porque como tiene un componente más histórico, pues la hace Ramón, ¿no? Y la parte a lo mejor más ficticia, pues mira, yo esas reflexiones que hace Castilla, o esa forma de ver, ¿no? De enfrentarse con su propia soledad, tal, pues la hago yo, ¿no? Y así, ¿no? Y después nos vamos intercambiando. Exactamente, y él me va corrigiendo y yo lo voy corrigiendo a él y así vamos perfilando más de acuerdo a eso, porque uno cuando escribe, y es verdad, ¿no? Uno cuando escribe pierde mucha perspectiva, Claro. pierde mucha perspectiva, entonces otra persona, ¿no? Es el que ve los errores, ¿no? Pongo un caso que también comentamos mucho en nuestras presentaciones y es que yo soy un proclive al chiste grueso, ¿no? Yo soy proclive a distender un poco la tensión en un momento narrativa a través de un chiste o a través de una frase, ¿no? Y Ramón siempre me lo corrige, ¿no? Porque me dice, ahí te has pasado. Y después uno reconsidera, ¿no? Y dice, bueno, pues es verdad, bueno, pues voy a quitar este chiste o voy a dejarlo o voy a intentar suavizar un poco el texto, ¿no? Y así, ¿no? Y nos vamos corrigiendo porque uno pierde la perspectiva y para eso, pues muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Prácticamente desde la primera novela siempre se lo damos a otros lectores que están muy distanciados y también nos hacen recomendaciones muy interesantes. También hay que tener en cuenta que no perder la perspectiva de que Pepe y yo llevamos colaborando a nivel de investigación
Bueno, a nivel de investigación y luego esa otra pata que es la de crítico, Crítica. entre comillas, literario en el diario de Jerez y tal, ¿no? Pero llevamos con trabajos de investigación desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Sí. Entonces eso nos da una dinámica de trabajo que hemos aprovechado también para el tema de las novelas. No es lo mismo escribir novela que escribir un trabajo de investigación, ¿no? Claro. Pero evidentemente ayuda porque yo conozco ya por dónde va él y él me conoce Y viceversa. también a mí, ¿no? En fin, que esa es un poco la historia del trabajo en común, que por cierto tampoco es tan raro, ¿no? Hay muchos ejemplos de autores, de dos autores, ¿no? Incluso de tres, ¿no? En novela esta de Carmen Mola. Carmen que Mola son tres. Son tres, ¿no? Que están detrás, ¿no? Y luego los autores estos, que yo también los saco alguna vez a colación porque me gustan mucho, que son Philippe Boulot y, a ver si me acuerdo, Thomas, Narcillac, me parece que es el apellido, que los títulos de los dos títulos más relevantes, yo creo que a muchos de ustedes les sonarán. Uno es Las mujeres diabólicas, que fue llevada al cine, y sobre todo la de Vértigo, Entre los muertos, que fue esa famosa película de Hitchcock, de Tim Nova y de Jimmy Stewart, ¿no? Bueno, pues ahí hay dos autores de relevancia que trabajaban novelas policíacas entre dos, ¿no? Y en la literatura clásica, bueno, el caso que todo el mundo pone es el de Borges con Bioy Casares, ¿no? Que son de referencia, ¿no? Por tanto, la novela entre varios autores no es un hándicap siempre que esos autores estén compenetrados y saquen algo relativamente digno, ¿no? Porque si no, no vale la pena. Claro, también tengo una pregunta sobre hemos hablado antes de cuando tiene ya el esquema hecho, ¿no? Sobre todo la parte histórica y demás, ¿no? Pero de la parte de creatividad, ¿algún personaje iba a ser simplemente algo así de pasada y ha cogido una relevancia que como que él solo se te haya montado aquí diciéndote aquí Sí. estoy yo, ha cogido una personalidad, ¿no? Bueno, hasta el punto de que uno de los cambios, ¿no? Que hicimos en Asta Regia, cuando ya hicimos en la última redacción, esta última edición, es que lo hablamos, ¿no? Y bueno, Romero no aparece en Asta Regia, ¿no? Entonces, e inmediatamente en la segunda ya ¡pum!, aparece, ¿no? Desde el principio, ¿no? Como una especie de policía meritorio, ¿no? Que está aprendiendo de los métodos ya del veterano Castilla, tal. Entonces yo le propuse a Ramón, digo, oye, vamos a meterlo, ¿no? Vamos a meterlo aunque sea para iniciar de alguna manera, como ya lo teníamos consolidado en las novelas anteriores, pues vamos a incorporarlo. Y aparece al final, y aparece con otro chiste, ¿no? Que es que, claro, cuando Castilla está ya al final, ¿no? La última escena. De Asta Regia, ¿no? Al final de Asta Regia está ya y se ha solucionado todo, ¿no? Y coge un cigarrillo, ¿no? Y empieza a pensar, ¿no? Pues hay que ver el día tan inhóspito que hace, qué frío hace, ¿no? Con lo cual se cierra la novela, se empieza con un día de frío y se termina con otro día de frío, tal. Y entonces la bocanada de humo se la echa a Romero en la cara, ¿no? Entonces, Romero se grita que es otra de las características del personaje. Ese personaje que en un principio, en la segunda, en La ciudad que no sueña, es un policía meritorio, simplemente meritorio, que no sabíamos ni siquiera qué recorrido iba a tener a lo largo de las dos, se ha convertido en el fiel acompañante de Romero y le da ese contrapunto, mientras que Castilla es ese personaje veterano, huraño, ¿no? Una persona que viene de la guerra y que ha sufrido la guerra, etc. Después el aire fresco, una nueva visión del policía, que ya no es un policía del régimen, sino un policía que ya ve un poco más allá de lo que son la represión del régimen, pues yo creo que ese contrapunto, esos dos personajes se complementan perfectamente y lo que era un personaje que iba a ser un personaje menor se convierte ahora en un protagonista, ¿no? Claro. Y luego el estudio de campo, o sea, para hacer una descripción no sé, de sensaciones, ¿no? Que lo que se transmite, ¿no? Como os dije, yo tuve la sensación de que iba en el furgón hacia Cádiz, en ese silencio, eso tal. Es verdad, el frío que pasa ese Manuel Esteve en la motito, yendo hasta Regia,
ese sonido del bar, yo nunca desayuno, yo nunca desayuno en bares ni bebo café, pero yo estaba escuchando, o sea, ese sonido de los bares, y esa, que todavía es de noche, aunque en el amanecer, o sea, ¿habéis ido en motos allí para ver el frío que hacía? Porque es impresionante cómo se describe. Bueno, eso habría que preguntárselo a los arqueólogos que conocen el manuscrito. No, yo entiendo que frío, pero es que lo describen de tal manera que yo digo, ostras, que tiene que hacer frío. Pues yo, la verdad es que partimos muchas veces de la propia experiencia, es Claro, decir, claro. de lo que hemos vivido, ¿no? De lo que hemos vivido. Y yo me acuerdo de chico de eso, ¿no? De que iba con mis padres, me llevaban, desayunábamos algo en un bar y el bar está lleno de humo, una cosa que ahora nos parecería espeluznante, pues en aquella época era normal, es decir, lleno de humo, mucho alcohol, mucho café, mucho alcohol, pero ¿quién no ha visto? Bueno, tú tienes una edad mucho más joven que la mía, evidente, pero cuando yo iba a tomar café antes de ir a la universidad o lo que sea, a las 7 de la mañana la persona que estaba tomando, lo que estaba tomando es una copa de anís, una copa de brandy, un café y un vaso de agua y se lo echaban ¡bum! Esa vivencia, naturalmente. Lo he escuchado. En la novela, ¿no? Se hablaba en la novela. La cuestión de lo que hablabais de la moto, de Esteve está muy bien documentada porque están los diarios de él. Claro, sí, De sí. hoy no he podido ir porque no me han dado gasolina para la moto. Ahí lo único que se adorna un poco en la novela es que se ponen ya las características de la moto en un momento Sí, bueno, determinado, claro. qué tipo de moto es y tal, ¿no? Pero poco más, porque ya Esteve se encarga de decir qué sensaciones tuvo, y si es Esteve el que está protagonizando la escena, Claro. que mejor que él. Y otra cosa que yo quería también comentar en la tertulia, antes, y que no se me olvidara, era algo que ha llamado la atención de jugar con un policía, porque muchas novelas policíacas incluso cogen a personajes de una determinada edad, lo ponen como un detective, pero ya cuando no estamos en la época franquista, sino estamos en otra época, y el pasado suyo fue que estuvo en la policía y tal. Pero no es lo mismo de sacar la posguerra y el hilo conductor de todas las novelas es un policía franquista, un policía que es atípico, pues si no, no podría Sí, claro. jugar con él, ¿no? Y que está en la policía, y poco a poco iremos desvelando más perfiles del personaje, ya en la última novela se deja entrever más cosas, pero de que está en la policía por razones alimenticias, ¿no? Sí, sí, sí. No está por otra cosa. En la época, cuando termina la guerra civil, y eso lo conozco yo por temas familiares, oficiales del ejército que ganaban muy poco, se le ofreció, se estaba creando la policía del régimen, y entonces se quería, los cuadros de mando se quería que fueran de gente procedente de instituciones controladas, como era el Ejército Nacional, ¿no? Entonces se abrieron unas vías de tal manera de que a cambio de más dinero de lo que ganaban en la policía pudieran entrar respetando, digamos, el equivalente a sus cargos. Un teniente podría ser un subinspector, o un capitán podría ser un subcomisario, en fin. Y esa fue la vía, ¿no? Entonces, aunque en la novela yo creo que todavía no se dice, pero realmente Castilla es un antiguo militar, ha estado en la guerra civil, y en la policía está por razones alimenticias, pero no por razones ideológicas. De hecho, él está en la brigada de investigación. Las policías se dividen durante muchísimo tiempo en dos brigadas, la de investigación criminal y la brigada social. La brigada social son evidentemente policías, porque son policías, pero policías ideológicamente sin ningún tipo de dudas por parte de las autoridades políticas, ¿no? Y son los encargados de reprimir, de intervenir de determinadas cuestiones, de movimientos, digamos, sociales, de investigar ese tipo de cuestiones. Pero la Brigada de Investigación Criminal está para lo que la policía realmente está, tiene una brigada para investigar determinados casos, ¿no? Muchas veces un determinado caso tiene un perfil también relativamente político, o tiene un perfil político, y ahí entran en conflicto las dos brigadas, cosa que en alguna ocasión, en alguna novela, Castilla se queja del tema de la brigada social, ¿no?
incluso aparece retratado el edificio de Correos de Madrid, que fue la sede de la Dirección General de Seguridad, ¿no? Uno de los personajes que aparece, me parece, en 2 novelas, es el ministro del Interior, que estuvo durante mucho tiempo, que además era un jurista, y hasta 2 directores de la Dirección General de Seguridad aparecen también en las novelas. Los nombres que aparecen ahí son nombres históricos y reales, y los perfiles, tal como aparecen, se ciñen a la realidad de lo que eran esos personajes en aquella época. De tal manera que el ministro era un personaje menos, por decirlo entre comillas, menos cruel que los que fueron sus manos derechas, que eran los ejecutores, digamos, de lo que hacía la Brigada de Investigación Social, ¿no? La Brigada Social, ¿no? Los directores de la Brigada Social eran personajes normalmente militares, ¿no? Eran militares, pero militares que estaban incluso más a la derecha del propio Franco, ¿no? Entonces hay también una historia, que es la historia de la represión, de la historia de la policía española durante una época muy dura, que aparece ahí un poco solapada, pero que poco a poco, a través de Castilla, vamos un poco desvelando, ¿no? Hay escenas donde se habla, digamos, de entre comillas, de posibles torturas, no se habla de tortura, pero se habla de que a este le van a dar por... En fin, esas cosas se dicen porque si no las dijéramos estaríamos faltando a la realidad. Claro. Y eso también le da una verosimilitud, le da un matiz de realismo a las novelas que no... Bueno, algunos de nuestros lectores, afortunadamente, son historiadores, es un historiador de tanto prestigio como Diego Caro, ¿no? Que no es sospechoso prácticamente de estar desinformado, ¿no? Y cuando en alguna ocasión le hemos pedido opinión sobre alguno de nuestros manuscritos, bueno, pues nos ha puesto algunos detalles que nosotros, por supuesto, hemos seguido, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros, independientemente, digamos, del recorrido de venta, el recorrido comercial de las novelas, que además tampoco va mal, porque no solamente es aquí, sino evidentemente no son novelas que nosotros hemos pensado como novelas locales, porque es una proyección de la posguerra desde Jerez, no es una visión del Jerez de la posguerra, es una visión de la posguerra desde Jerez. Entonces tiene más recorrido, ¿no? Entonces no nos quejamos, digamos, del recorrido comercial, porque si no, no estaríamos tampoco por la 4ª novela y pensando en una 5ª. Pero a nosotros lo que nos interesa es que las novelas tengan una respuesta por parte de los lectores de que no es ciencia ficción, no es invención, no es todo ficción, sino que los detalles históricos que aparecen ahí son detalles que les sirven a los lectores para interesarse por la historia que hay detrás, ¿no? Sí, yo creo que al final cuando vas escribiendo la segunda y llegamos a la tercera, yo creo que el objetivo lo teníamos muy claro, ¿no? Empezamos con un proyecto, pero yo creo que a medida que hemos ido escribiendo, ese proyecto ya se ha asentado totalmente. Y es lo que ha dicho Ramón. Primero, una base histórica. ¿Cuál? Pues él propuso el régimen de Franco, ¿no? La posguerra más inmediata hasta llegar, nunca hubiésemos llegado desde cuando empezamos hasta Rey, haber llegado al 54, pero bueno, se ha dado el caso, ¿no? Y después una trama policíaca que tuviese consistencia, ¿no? Entonces el resultado final, el producto final, pues un producto que tuviese la calidad suficiente como para no salir desterrado de Jerez, ¿no? No desterrar de Jerez, ¿no? Ir al puerto Santa María como muy cerca, ¿no? Entonces yo creo que el producto no está mal, es decir, estamos contentos, nosotros como autores estamos contentos del resultado. Bueno, y el editor, ¿no? El editor, por es supuesto. un editor muy particular, porque es editor, pero es poeta, es escritor, claro. Es decir, y pintor. Que no estábamos descontentos cuando él sigue con nosotros. Y eso, ¿no? Primero nuestra propia satisfacción en lo que hemos hecho. Tiene la calidad suficiente para aguantar algunos, ¿no?, controles de calidad, y eso nos lo dicen los lectores.
y ya está, ¿no? No tenemos más, no teníamos muchas más pretensiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que es afición, no es profesión. Entonces, hombre, estaba en juego un poco el prestigio como investigadores, ¿no? ¿No? Dedícate a meterte en una biblioteca, dedícate a meterte en un archivo y deja la parte literaria para los que van, los que sirven, ¿no? Entonces, por lo menos el producto yo creo que podemos tacharlo, podemos calificarlo de digno. De digno, y ya que sean los lectores las que le pongan otros calificativos. Pero por lo menos nosotros, ya digo, ¿no? Podemos salir a la calle todavía y no nos insultan, ¿no? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Que la verdad es que pregunto yo qué cosa. Hemos hablado muchas veces de cosas de eso, de Esteve y tal. La verdad, lo dicen que no lo tengan que decir ellos, pero engancha mucho. Totalmente. No, el último que se ha enganchado, perdona que te interrumpa, es que lo estábamos comentando Pepe y yo antes, es nuestro común amigo Miguel Ángel. Pero vamos, de hecho lo he comentado con él y se las ofrecí para que incluso ni las comprara, ¿no? Digo, las tienes aquí porque te va a enganchar la primera, ¿no? Pero sabes que como es también un buen consumidor de libros, Sí. y la primera se la ha bebido. Doy fe. Sí. Y el otro día la verdad es que me ha emocionado un poco porque tengo un compañero en el instituto que tiene una enfermedad y comentaba cuando surgió, cuando por los grupos de profesores salió la noticia de que íbamos a estar en esta tertulia y eso, pues comentó que en su convalecencia le había gustado mucho Asta Regia, que le había gustado y que más o menos pues le había relajado mucho en la convalecencia de la enfermedad, de la operación que ha tenido, y eso me ha gustado mucho. Claro. Yo es que las dos primeras me las leí en 4 días exactamente. Yo sí me hubiese sido también, ¿no? Pero que vamos, yo conocí directamente La ciudad que no sueña, entonces quise empezar por el principio, ¿no? Costó mucho porque era la edición esa extraña que hay por ahí, entonces, y yo creo que fue como de las últimas que se vendió en librería, y eso fue en el año 2019, y ya lo demás ha ido siempre con ansia cuando ha salido, así que yo puedo decir que... En La ciudad que no sueña hay mucho... Es una novela que quizás lo mismo está un poco oscurecida por las demás, ¿no? Quizás, ¿no? Porque claro, tiene menos trama, quizás tenga menos trama política, pero tiene más pozo investigación. Es mi favorita. ¿Por qué? Porque, y además, como somos personas dedicadas al libro, que tenga el libro, ¿no? Que sea el libro el centro de atención de la trama policíaca, pues a mí personalmente le tengo más aprecio, ¿no? Entre otras cosas también porque la comedia en la que se basa, la comedia de Moratín, La Mojigata, ya la habíamos trabajado Ramón y yo. Es decir, que cuando empezamos a hablar de los libros prohibidos, de los libros que está y de la difusión de los libros, pues La Mojigata venía perfecta, ¿no? Para una trama policíaca, un manuscrito, no es un libro editado, fue un manuscrito no de Moratín porque se supone que tiene que ser una copia de algo de lo que escribía, y además es una comedia de Moratín muy controvertida porque tiene muchas versiones. Entonces, como lo trabajamos y publicamos incluso un artículo en la revista de literatura que además ha tenido su recorrido y tiene mucha variedad de personajes, porque recorremos desde el final, desde el 18 principio del 19, incluso hay una visita de Moratín a Jerez, pero lo que pasa es que nosotros la convertimos en todo un acontecimiento, cuando él nada más que fue de paso, pero la convertimos en un acontecimiento, y después cómo va el manuscrito recorriendo diferentes manos, y a finales del 19 lo tiene Jacinto Ribeiro Exule, que es un personaje muy curioso porque fue el representante administrativo de Juan Pedro Aladro Castriota. Entonces es un personaje real, es decir, es un personaje que estuvo aquí en Jerez, que era el que gestionaba los intereses económicos del que fue príncipe de Albania, y
y tiene ese recorrido histórico y literario que es bastante interesante. A mí me gusta por el tema de recuperar la biblioteca de Villapanés, que suena tipo como de la Bella y la Bestia. No, bueno, eso me lo imagino yo desde luego, ¿no? Pero como no hay ninguna, yo siempre digo, no hay nadie hizo un dibujito ni nada de ella, No hay nada. pues cada uno que se lo imagine como quiera, ¿no? Pero siendo el palacio como es, me la imagino espectacular, ¿no? Y ya encima esa tertulia con Moratín ahí, pues imagínate, ¿no? La verdad es que sí. En fin, bueno, pues yo creo que, bueno, hemos desgranado los 4 libros, que son fantásticos, y ya con interés de saber qué estáis tramando. Normalmente, ¿qué tiempo tardáis? O sea, bueno, yo sé que el Extraperlo creo que es del 20 puede ser, y esta es del 22, la última. Esta del 22 de Extraperlo es Es del 20, ¿no? del 20, Sí. porque luego se reeditó Hasta Regia, que es la que la edición nueva de Hasta Regia del 21. La que estuvo entre medio, sí, en la pandemia, que fueron. ¿Y normalmente qué tiempo echáis? ¿En un par de años? Menos, ¿no? Bueno, no, ten en cuenta que entre Operación Extraperlo y sí, un año y medio, Sí. más o menos, Sí. un año y medio. Después Sí, calcular porque- cuando. Sí, le damos muchas vueltas, después también el proceso de corrección de los lectores que se lo damos previamente. Aquí hay una señora que precisamente es de nuestras lectoras, una de nuestras primeras lectoras siempre. Y nos Suerte hace tiene, muchas- suerte tiene. nos hace correcciones y todo ese proceso, porque hay veces en que algunos nos hacen correcciones estructurales que entonces ya hay que cambiar un poco la novela, que no son correcciones simplemente de oye, te falta una tilde, no, sino que te dice esta escena no la veo. ¿Y por qué no la veo? Bueno, porque no se ajusta bien o porque hay un problema cronológico. Sí. ¿No? Y entonces tenemos que revisar la novela, porque mira, a mí no me suena que este señor está aquí y hayan pasado 3 días. ¿Cómo es que han pasado 3 días si este señor se ha movido del sitio donde estaba? Entonces, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Claro, porque como te he dicho, ¿no? Los escritores perdemos un poco la Sí, sí, sí. perspectiva, ¿no? Y son los lectores los que se fijan en esos detalles. Entonces, esos problemas estructurales a veces se nos dan y tenemos que hacer cambios. Hay veces en que incluso, ¿verdad? Una escena que habíamos localizado en un sitio la hemos tenido que pasar a otro lado, ¿no? Porque cronológicamente no se correspondían. Hacemos Y que por esto- primavera de 2024 tendremos una quinta entrega. Bueno, ya estamos en ello. Claro. Estamos en ello, pero muy Muy relajadamente. Vale, muy relajadamente. Vale, otoño. Aquí tomamos pocas comidas todavía. Sí, es verdad. Tienes toda la razón, porque últimamente nos reunimos y que siempre cogemos un día en especial de la semana. El orden de estas novelas, decir, Hasta Regia como la primera, ¿no? Sí. Sin embargo, yo la he leído después de La ciudad que no sueña. Ujú. Porque en esta editorial ha salido prácticamente casi la última. Exactamente. Porque Hasta Reyes salió en el año 2013 en Esa otra fue la- editorial. Lo que pasa es que ya la editorial esta, como empezó a publicarlo, se enteró de que teníamos esa novela, que era el inicio de la historia de los personajes, y quiso también publicarla, que me parece lógico. Y entonces, de hecho, ya en la última, en esta, aparece Ceris Inspector Castilla y aparece ya el orden de las novelas, cómo van, ¿no? Claro, para un primer lector, este sería el recorrido. A pesar de que le hemos metido mano a Hasta Regia, pero hemos respetado que sea la primera. La trama es la- claro, sí, sí, sí. porque Castilla ya tiene un recorrido. Y ese también era un riesgo que corríamos, ¿no? Que al meterle mano a Hasta Regia empezáramos a ver al personaje de juego en marioneta. Entonces el lector se iba Sí, porque tiene que tener una confundir. evolución el propio personaje, claro. Exactamente. Entonces no podíamos tocar mucho a Castilla. Mm, ¿No? Claro, claro. A Manuel Esteves sí, porque Manuel Esteves aparece con mucho protagonismo en Hasta Regia, en la de pero va desapareciendo. Sí, sí, es cierto. Va desapareciendo. Mm. Y la verdad es que en la pregunta que antes hacía de los personajes, es cierto que nosotros teníamos un poco como manteníamos, bueno, como empezó con el protagonismo, Manuel Esteves en la primera, siguió, y nosotros pensábamos que podía seguir teniendo cierto protagonismo, pero claro, los acontecimientos históricos
han hecho que el personaje decayera, ¿no? Y también él va, claro, que además mayor también, entonces entonces... va más mayor y después, por otra parte, el tema histórico ya no le afecta. Claro. Claro, porque antes le afectaba hasta Reia, es fundamental, en la ciudad que se sueña, es un manuscrito que se conserva, que se descubre en la biblioteca, pero ya después en Operación Extraperlo ya empieza a decaer. Me gusta porque sale en el casino y van a consultarla allí. pero parece. Esas otras son esas estampas infantiles, ¿no? Que yo pasaba por la calle larga y veía el casino jerezano, ¿no? La antigua en la ubicación por eso se llama la rotonda de los casinos. Sí, enfrente de la moderna, ¿no? Y son locales, históricos y instituciones históricas que han desaparecido lamentablemente. Sí, estos son bancos, entonces la gente no sabe qué era eso antes, ¿no? No, pero es lo que dije al principio, es un modo de recuperarlo y los que, o sea, para los que somos de aquí, el hecho de que se venda afuera, yo lo digo siempre, que en algún lugar tiene que ocurrir la historia, o sea, no lo hace localista porque ocurre que en algún lado tiene que ocurrir, ¿no? Pero es verdad que un jerezano lo lee creo que con más satisfacción porque reconoce... Sí, eso no lo he dicho mucho. Claro. Eso cuesta a los que no somos jerezanos. Claro, pero llevas aquí media vida ya, Cristina. Sí, pero por ejemplo yo cuando muchas veces leo nombres de calles y tengo que estar preguntando, José María, ¿qué calle es esta? Ya me tiene que estar diciendo, pues mira, esto por aquí, esto por allá, y me cuesta alguno, por eso... El accidente de la calle Honda lo vemos casi todos los días, ¿no? Claro, cuando dicen que se marcha huyendo por la calle Arcos, a mí me da un ataque de risa en ese momento, porque es que lo estaba viendo pasar por debajo de casa. Es que hay un momento que van por aquí, por Cuatro Juanes, y yo estaba ahí metida también, digo, porque estaba siguiendo mentalmente el recorrido, y eso es chulísimo. Eso. Lo que tú dices es verdad, ¿no? A la gente de fuera le costará más, sin embargo, los que somos de Jerez, esa era la satisfacción que yo me encontraba más con la novela, porque yo además he nacido en la Plaza del Mercado, he vivido hasta los 25 años, entonces yo lo del barrio viejo y todo eso he pasado por ahí, o sea, me satisfacía mucho, ¿no? Esas situaciones, esos sitios, ¿no? El bar Boquete. El tabaco del Boquete. Ya sabré cada vez que lo lea que sois vosotros el día de la reunión, ¿sabes? Aunque no sea que ese tabaco. Que lo que hablábamos antes, que el tema local, que no es localista, evidentemente, porque puede enganchar a alguien que realmente pueda hasta cierto punto estar perdida en la trama urbana. Puede estar perdida una como yo, que soy de fuera pero vivo aquí, pero una persona que esté de fuera de Jerez no intenta ubicarse, entonces le da igual, claro. No intenta identificar la calle que viene con la calle que ella recorre todos los días. Entonces es mucho más fácil, no tiene ese problema. El problema puede ser, pues, un caso raro como el... Sí, porque pasa... Intenta hacer el recorrido, pero claro, me pilla que llego a un sitio y tengo que estar preguntando ¿qué calle es esta? Y encima aquí con lo de manzana, accesorio, no sé qué. Bueno, eso es fácil eso no es tan... Las calles le quitan los letreros, o las calles que ahora tienen dos letreros, sí, también, pero bueno. Sí. O en Juego Marioneta cuando de pronto se encuentra Castilla con Lina, que acaba de salir del cine Maravilla, que es el cine que estaba ahí también en la ronda de los... No hay muchas cosas que conozco por mi madre, porque mi madre sigue llamando el museo o la biblioteca al Cabildo Viejo. O sea, entonces, gracias a cómo ella habla, o lo del cine Maravilla que me contaba, me he ubicado muy bien en esa historia, ¿no? Pero es fantástico. Y lo del tema de local, eso se habló hace un año en Onda Cádiz, de si lo que se publica en Cádiz solamente para la provincia, ¿no? Y yo les puse el ejemplo de la templanza de María Dueña, o sea, ocurre en Jerez y no pasa nada, o sea, entonces, y también te habla de calles y eso creo que tiene que ser quitarse el complejo ese tal vez, ¿no? De decir, como va sobre aquí, pues solamente puede leer la gente de aquí, ¿no? Y no, como he dicho antes, en algún lugar tiene que ocurrir, entonces... Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Agradecerte por habernos invitado a esta pequeña tertulia. Nada, hombre, yo encantada, sí. O sea que yo soy súper fan de la saga. Yo me lo paso muy bien. Ahora falta la copita. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, a ti.